Bueno, pues listo, mis estimados hackers, pues seguimos con esta noche del Mexican. La verdad es que es lo que nos puso en la mesa, Philip, desde tantas perspectivas es complejo cada eslabón y cada pedazo en el análisis y la profundidad que pudiera ser, pero lo que nos toca, creo o considero a los que estamos del lado de la regulación o que podemos hacer algo al respecto directa o indirectamente, es eso, poner precisamente los límites en donde podamos coexistir de manera pacífica, porque lo vimos, ya está ahí, incluso ya hay estas discusiones antropomórficas en cuanto a si es humano o no es humano, o un humano electrónico. Entonces, bueno, ahí está precisamente, esto es uno de los pilares sobre los cuales va a versar el Mexican. Por un lado, esta inteligencia artificial y estas máquinas creadoras de tal vez actos jurídicos, y entonces por eso Philip nos hizo favor de platicarnos de esta cuestión. Y por otro lado, lo que platicamos al principio es cómo está precisamente conviviendo los procesos tradicionales que de alguna forma nos dan seguridad y nos dan certeza de los actos que realizamos con los avances tecnológicos. Cómo incluso el ecosistema notarial está ya haciendo de estas herramientas parte de su día a día. Entonces, como precisamente parte de todo este ecosistema electrónica y digital en cuanto a la seguridad, en cuanto a la certeza de yo crear instrumentos o certificados que den precisamente seguridad y que sea transparente también para los que de alguna forma están involucrados, existen o se han venido dando diferentes plataformas. Como ustedes saben, ahora ya la firma electrónica y los contratos digitales pues ya son muy comunes. Bueno, cada vez más. De repente decimos son muy comunes, pero pues más bien estamos en ese proceso, pero sí, ya a partir de época pandémica se puso precisamente ya mucho en práctica. Pero ¿qué hay más allá, no? ¿Cómo precisamente podemos hacer que la certeza que nos dan los procesos tradicionales, notariales y de las autoridades y la tecnología convivan? Entonces, estoy muy contento de darle la bienvenida a Carla Vázquez, que precisamente viene de Cincel. Y Carla, pues, ¿cómo estás? Buena noche. Muchas Hola gracias por Mauricio, acompañarnos. no hombre, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, les platico rápidamente de Carla, que pues Carla tienes una carrera bien interesante con más de 25 años de experiencia liderando proyectos dentro del sector Legal Tech y obteniendo reconocimientos de la Barra Mexicana de Abogados y Foro Asia Pacífico. Diseñaste las políticas públicas para mejorar el ambiente de negocios de México, los cuales mejoraron la posición del país en el reporte del Doing Business de 2018 y contribuyó a la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y a la Agenda Digital de Alianza Pacífico. Desempeñaste cargos como directora general adjunta de regulación de servicios de firma electrónica y sistemas registrales de la Secretaría de Economía y actualmente estás con el equipo de Cincel haciendo cosas que creo que están padrísimas y pues ya no, ya de verdad creo que de presentación podría seguir un poquito más, entonces ya mejor te cedo completamente micrófono y si vas a presentar también adelante lo que vayas a presentar y platícanos, mi estimada Carla, qué tenemos esta noche. Muchas gracias Mauricio. Pues primero que nada, feliz de estar con ustedes. Dame un segundito, voy a compartir. A ver, espero estarlo haciendo bien. Bueno, mientras se sube la presentación, lo que vamos a platicar el día de hoy es el tema de voluntad electrónica, es decir, voluntad expresada en medios electrónicos. Un poco retomando, pues, qué es lo que nuestro marco legal establece al día de hoy. Creo que finalmente, pues, todos estos avances tecnológicos, justo lo que platicaba Philip, estos retos que nos estamos enfrentando con ya tecnologías mucho más sofisticadas, de pronto, pues, también
es necesario dar una revisada a cómo están nuestros conceptos tradicionales y con base en ello, pues ver pues cuál es esa equivalencia, yo diría jurídica o de aplicación normativa para el caso en concreto que estemos analizando. Denme un segundito, creo que esto está tardando un poquito más de lo que pensé, permítanme. A ver, creo que listo. Mm, ¿Me podrían confirmar que lo estén viendo? Listo, creo que ya. Buenísimo. Pues justo quiero dar este giro ahorita que hemos escuchado a Philippe, una ponencia súper, súper interesante y que pone sin duda de manifiesto pues la necesidad de los que somos jurídicos, tecnológicos, etcétera, pues ya cuestionarnos lo que a lo mejor teníamos muy estudiado o pues a lo mejor entendido bajo cierto contexto. Ahora tenemos que preguntárnoslo, pues conforme a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y lo que les quiero platicar el día de hoy es voluntad electrónica y me voy a ir un poco a los principios para que poco a poco vayamos avanzando en este análisis de lo que significa expresar un consentimiento, manifestar mi voluntad y de ahí, pues ir avanzando al día de hoy, que es lo que tenemos disponible cuando estamos interactuando en un entorno digital. Primero, me quiero enfocar en qué vamos a entender por manifestación de la voluntad, y ahí voy a hacer dos diferencias importantes. Nosotros, como personas, podemos estar actuando de manera cotidiana y generando efectos jurídicos que son independientes a nuestra voluntad. El clásico ejemplo que nos ponen en el estudio de derecho es, por ejemplo, cuando tenemos un hijo, ¿no? Automáticamente se generan efectos jurídicos por ese hecho natural, que no depende de tu voluntad, ¿no? Independientemente de si quieras o no, genera efectos jurídicos en tu relación filial con un hijo, ¿no? Ese es un primer caso. El segundo caso es genera efectos jurídicos en virtud de la voluntad que yo estoy manifestando y yo quiero que se generen esos efectos jurídicos. Y sin entrar en la discusión de las teorías que se han desarrollado en razón a la manifestación de la voluntad, pongamos en este segundo rubro los actos jurídicos o los contratos, los convenios, en donde queda claro que yo, que estoy participando en una relación jurídica con otra persona, deseo que se generen esos efectos jurídicos. Entonces, en este rubro voy a encontrar convenios y contratos. ¿Qué vamos a entender por un convenio? Pues es un acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Y un contrato, el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir y obligaciones y derechos. Entonces, ya vamos ubicando desde nuestro simple actuar en la realidad social qué significa manifestación de la voluntad, ¿no? Genero efectos jurídicos de acuerdo a mi voluntad, em, y para ello puedo concretarlo con una u otra, con dos o más personas en un convenio o en un contrato. Ahora, ¿cuáles son los elementos de existencia de un contrato, por ejemplo? Bueno, pues nuestra normativa nos señala que es el consentimiento o la voluntad, un objeto posible ilícito, y en algunos casos muy particulares, la solemnidad o la formalidad. ¿Esto qué quiere decir?
que sin estos dos elementos, consentimiento, voluntad u objeto, no existe mi contrato, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, por más que quisiera negociar alguna consecuencia jurídica para algo que es completamente prohibido o que es ilícito, ¿no? Hacerlo. Entonces, por supuesto que tengo que pensar en este objeto de mi negociación que sea viable legalmente hablando. Y es esencial que es las personas que están involucradas en este contrato, en esta negociación, pues se surja un consentimiento o una voluntad de ello. Y entonces la misma normativa nos dice, bueno, si el contrato se podrá considerar inválido si se presentan vicios del consentimiento y también si el consentimiento no se manifestó en la forma que la ley lo establece, ¿no? Entonces, para aquellos actos jurídicos en donde la norma me va a establecer una forma en específico en la cual yo tengo que expresarme, entonces, si no se expresa de esa manera, pues puede estar mi contrato susceptible a ser inválido. Entonces entendemos que el consentimiento es algo consensuado, ¿no? Y en términos del Código Civil Federal, pues los contratos se perfeccionan por el menor consentimiento, salvo que estos deban revestir alguna forma en particular. Entonces, ahorita veremos más adelante a qué se refiere este punto. Pero antes, para efectos del entorno digital, debemos tener muy claro nuestros principios fundamentales. Y quise hacerlo así porque de pronto podemos perdernos en todas estas opciones en medios electrónicos que nos hacen dudar de las fuentes, vaya, los elementos esenciales en cualquier negociación, en cualquier contrato, en cualquier relación jurídica. Y no debemos perder el rumbo y por ello quiero retomar, quiero rescatar los principios básicos. El consentimiento puede ser expreso o tácito, ¿no? Así lo establece nuestra normativa. Y chequen muy bien. Expreso es la voluntad que se manifiesta verbalmente por escrito o por medios electrónicos ópticos o por cualquier otra tecnología. Entonces, se considera expreso el que incluso el que se emita o manifieste por medios electrónicos, ¿no? Aquí va un elemento importante para esto de la voluntad electrónica, que es el tema que hoy vamos a revisar. Entonces, se considera expreso. Tácito es cuando se resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que la ley te pide que lo expreses de cierta manera, ¿no? Entonces, si yo estoy pagando una suscripción, a lo mejor, eso pudiera hacerse presumir que estoy autorizando o que quiero establecer una relación comercial con un proveedor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso puede ser un acto o un hecho que presuponga o autorice una relación comercial. En las convenciones mercantiles, principio que no se nos debe olvidar nunca, nos obligamos en la manera y términos en que aparezca en nuestro contrato, sin que la validez del acto dependa de formalidades o requisitos determinados. Es decir, nosotros podemos establecer la manera y los términos en que queremos obligarnos, siempre y cuando, y su validez será plena, siempre y cuando este acto comercial no dependa de ciertas formalidades o requisitos, como por ejemplo los contratos en los que se debe constatar en una escritura pública o que requieran una formalidad, o aquellos contratos, por ejemplo, que en una ley extranjera pues me piden ciertas solemnidades o ciertas formas o escrituras, ¿no? Incluso aunque la ley mexicana no lo prevea. Eso significa que en términos generales la regla será tú y yo podemos poner de acuerdo en los términos en que queramos obligarnos, pero la validez no se verá afectada por formalidades o requisitos determinados si no hay una formalidad establecida en la disposición legal. Ahora, en el tema mercantil, los convenios y contratos que se celebran por correspondencia, telégrafos, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier tecnología,
quedan perfeccionados desde que se recibe la aceptación de la propuesta o las condiciones en que ésta fuera modificada. Y aquí hay un elemento bien interesante porque en el Código de Comercio normalmente no se le pone tanta atención a estos artículos que ustedes ven ahora en la pantalla, pero son esenciales para que cuando se dé una transacción en medios electrónicos, veamos muy bien bajo qué sistema de información se está dando, cómo hemos establecido ese envío-recepción de los términos y condiciones, cómo hemos establecido cuándo voy a considerar que sí lo recibiste y cuándo voy a considerar que yo te lo envié. Y para eso es fundamental tener claro cuál va a ser nuestro sistema de información a través del cual nos vamos a comunicar. Y esas reglas les recomiendo que las vean a detalle porque establece una serie de opciones para que tanto el emisor como el receptor determinen cuál va a ser la manera en la que se van a considerar como perfeccionados esos intercambios de los términos y condiciones. Entonces, del artículo 90 y el 90 bis está todas las reglas relacionadas con el envío de mensajes y el 91, 91 bis y 92 tiene toda la explicación en qué casos o qué alternativas tengo para poder dar por recibido un mensaje de datos. Y bien, en la contratación mercantil hecha en medios electrónicos no debemos olvidar que la misma disposición legal contenida en el Código de Comercio que adoptó la ley modelo de un citral, pues marca como un principio general que los actos de comercio, en la formación de estos se podrá emplear medios ópticos, electrónicos o de cualquier tecnología. Entonces, esa es una máxima que establecen nuestras disposiciones legales en materia comercial que no debemos de olvidar y que bajo este concepto de que puedo utilizar los medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, bueno, pues en la interpretación y aplicación tengo que observar estos principios que ven en pantalla, que es la neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional, equivalencia funcional. Entonces, equivalencia funcional de un mensaje de datos frente a la información documentada en medios electrónicos. Equivalencia funcional, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional, equivalencia funcional de la firma electrónica frente a la firma autógrafa. Va a ser común que identifiquemos estas correlaciones, ¿no? Se considerará una firma electrónica con sus mismos efectos que la firma autógrafa, sí, cae en la categoría de las descripciones y elementos que implican el generar una firma electrónica. Em, ¿Qué significan estos principios de neutralidad, autonomía, compatibilidad y equivalencia funcional? Bueno, la neutralidad significa que la regulación no establezca ningún impedimento de uso de cualquier tecnología en la medida que ésta cumpla con los requisitos y funciones básicas que la propia ley exige. Es decir, cuando estemos generando una normativa y ahí va mucho más enfocado a la política pública, es un principio en materia de un entorno digital sano el no limitar las disposiciones legales a ciertas soluciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, no podríamos estarlo limitando a ciertos procesos criptográficos, no se podría limitar, únicamente deberá ejecutarse esto en blockchain o con base en inteligencia artificial. No es conveniente hacerlo así, por la dinámica que exige la evolución tecnológica. Entonces, la normativa, la regulación, no debe de establecer ningún impedimento para que los usuarios, las personas que están interactuando en un entorno digital, elijan libremente cualquier tecnología para pues, desarrollar sus relaciones jurídicas que normalmente desarrollarían en un entorno físico. Autonomía de la voluntad establece que las partes tendrán siempre la facultad para regularse a sí mismos, ¿no? ¿Cómo me quiero obligar? ¿En qué términos me quiero obligar? ¿No? Y eso aplica también para medios electrónicos. Compatibilidad internacional
La interpretación y aplicación de la norma se hace conforme a disposiciones legales que corresponda en congruencia con criterios y principios utilizados en el ámbito internacional. Por más tropicales que quisiéramos ser, es necesario que nuestra regulación, que nuestra interpretación y aplicación de la norma siga pues mejores prácticas, principios que están reconocidos por la comunidad internacional. Y aquí hay muchas referencias, por ejemplo, específicamente para firma electrónica, hay estándares internacionalmente aceptados de cómo se deben generar ciertos métodos de firmas electrónicas, de autenticaciones, factores de autenticación. Vaya, no podemos desconocer todo este trabajo que sigue evolutivamente generándose en una comunidad internacional. Y México forma parte de los principales organismos internacionales en donde se llevan a cabo discusiones constantes sobre esta evolución tecnológica. Eh, Tanto en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, recientemente principios aprobados en UNESCO, en UNCITRAL, que se estuvo analizando años anteriores la ley modelo sobre documentos transferibles, que es lo que nosotros conocemos como pagarés electrónicos. Por ahí un pendiente de México que es importante que se considere para adoptar una ley modelo que ha sido ampliamente discutida de cómo resolver el tema de pagarés electrónicos. Y vaya, México siempre se ha mantenido muy activo en todos estos foros internacionales que permiten pues que nosotros a su vez podamos interactuar de manera segura con otras latitudes, con otras regiones, porque nos hablamos en el mismo lenguaje tecnológico y podemos comprender que una firma generada, por ejemplo, en México, pues cuenta con reconocimiento transfronterizo para otras latitudes, sí tiene un mismo nivel de fiabilidad, ¿no? Y eso lo podemos comprobar con principios estándares que se sigan para que no quede como algo totalmente, pues, improvisado, ¿no? Y el principio de equivalencia funcional, este es súper relevante porque es la manera en que se satisface un requisito en función de un mundo tradicional de papel, ¿no? Eh, una firma autógrafa en papel, como tendrá su equivalencia funcional en el entorno digital. Pero para ello, pues debe cumplir con ciertos requisitos de seguridad, de confianza que se dan en este entorno digital. Entonces, estos 4 principios siempre los debemos tener muy presentes cuando estemos implementando soluciones digitales. Nos van a dar la pauta para que en esos espacios donde a lo mejor exista pues temas no muy claros en su interpretación, en su aplicación, debemos recurrir a estos principios para analizarlos desde esa óptica, porque todos sabemos que las disposiciones legales son evolutivas y deben irse adaptando a las necesidades, pues, de el sector, del ámbito de aplicación de dicha normativa, ¿no? No olvidemos estos 4 principios cuando busquemos alguna solución que no ha quedado muy clara directamente por la interpretación textual de la norma. Ahora, quisiera platicarles ciertos artículos que desde mi punto de vista son claves para comprender pues de qué va esta contratación mercantil en medios electrónicos. Primero, el artículo 93 del Código de Comercio. Bueno, aquí nos establece que cuando la ley exija la forma escrita de actos, convenios o contratos, se tiene por cumplido, sí, y aquí hay 2 elementos indispensables que hay que considerar. Que la información se mantenga íntegra, es decir, que haya permanecido completa e inalterada, y que se mantenga accesible para su posterior consulta, es decir, que debe ser legible e interpretable no únicamente al acceso humano, sino también a un procesamiento informático. Entonces, ¿cuál es la máxima de este artículo? Si la norma me pide que determinada transacción obre de forma escrita, sí lo puedo llevar a medios electrónicos porque ya vimos que hay una regla general que me permite y me reconoce el que los actos de comercio se puedan llevar en medios electrónicos, pero me agrega 2 elementos que debo considerar. Integridad.
que haya permanecido completo e inalterable y su acceso para posterior consulta. Lo mismo sucede con la firma. Cuando la ley me exija una firma de las partes, dicho requisito se tiene por cumplido siempre que el mensaje de datos sea atribuible a dichas partes. Entonces, tenemos que analizar mi acto jurídico. ¿Qué es lo que quiero llevar al entorno digital? Ese acto jurídico de forma tradicional me exige que exista en forma escrita. Sí. ¿Me exige que esté firmado? Sí. Bueno, pues entonces mis 3 requisitos: integridad, accesibilidad y atribuible a dichas partes. Entonces, tengo que buscar herramientas tecnológicas que me den esos 3 elementos. De manera paralela, voy a tocar este artículo, la obligación de otorgarse en un instrumento público. Sé que causa todavía ciertos, pues, criterios no consensuados respecto de su interpretación, pero sí hay que reconocer que en el Código de Comercio está establecido. Si un acto que quiero ejecutar exige que debe de otorgarse en instrumento público, este artículo me establece que el fedatario y las partes podrán expresar a través de mensajes de datos los términos exactos en que han decidido obligarse. Y en este caso, el fedatario puede hacer constar en su propio instrumento cómo se expresó los términos en que han decidido obligarse. Pero esto es del acto jurídico que 2 personas quieren celebrar. No queda duda que puede expresarse los términos en medios electrónicos. El quid está en el instrumento, porque en ese mismo artículo señala, en este caso el fedatario debe hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes, conservar bajo su resguardo la versión íntegra de esa comunicación para tenerlo de la ulterior consulta, y otorgar dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. Entonces, una cosa es que la disposición legal sí me permite manifestar los términos exactos en los que quiero obligarme, y eso no debe quedar duda de que puedo hacerlo en medios electrónicos, y el mismo artículo establece el 1 y el 2 como requisitos y elementos que el fedatario debe hacer constar en el instrumento. Y otro tema es la regulación del instrumento como tal, que ese sí puede estar sujeto a una legislación específica. Entonces, lo que debemos de buscar es esa comunión entre la legislación mercantil con la legislación que rige estrictamente el instrumento, no el acto. Son 2 cosas completamente distintas en este caso que estamos analizando. El acto en medios electrónicos, totalmente respaldado por Código de Comercio y Código Civil, pero el instrumento sí rigiéndose por una legislación específica. Bueno, para ello hay que tener muy claro que un sistema de información, de acuerdo al artículo 89, es un sistema que se utiliza para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Y entonces, cuando yo ya determine cuál va a ser nuestro sistema de información, cuál va a ser la forma en la que nos vamos a, regreso tantito, generar, enviar, recibir, archivar y procesar de alguna forma un mensaje de datos, bueno, pues entonces ya puedo establecer cuál va a ser el mecanismo o la forma en la que vamos a expresar pues esa voluntad, ¿no? Y dependiendo el acto jurídico, si no me exige ningún tipo de formalidad, recuerden la máxima, puedo usar medios electrónicos. Y el Código de Comercio me establece que no puedo excluir, restringir ni privar de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. En lo personal, eh, pues este precepto legal a mí me encanta porque luego se nos olvida
pues ese componente de evolución tecnológica y creatividad tecnológica que podemos ir imprimiendo en nuestros procesos de contratación o manifestación de la voluntad, que están 100% respaldados por la normativa, porque no me pueden prohibir, restringir ni privar cualquier método para crear una firma electrónica. Y esto viene de la ley modelo. Entonces, yo puedo empezar a generar un método basado en estándares internacionales, en nuevas tecnologías súper seguras, integrando controles de diferente naturaleza y crear un método fiable de firma electrónica. En pantalla ustedes pueden ver las diferencias que mantiene nuestra disposición legal en cuanto a firma electrónica y firma electrónica avanzada. Eh, Debemos recordar que firma electrónica en términos específicos involucra datos que se adjuntan o lógicamente se asocian a un mensaje de datos. Un mensaje de datos puede ser, vaya, cualquier cosa que se genera en medios electrónicos. Respecto del cual yo estoy manifestando pues la conformidad y que apruebo dicha información, ¿no? Entonces, la firma electrónica es el resultado. Eh, por ahí tenemos que llevar al entorno digital esta equivalencia funcional. No es que yo tenga una firma electrónica que siempre voy a usar la misma en medios electrónicos, ¿no? No funciona así. La firma electrónica es única para el momento en el que la estoy ejecutando porque se está asociando con lo que quiero firmar, con el contenido del mensaje de datos. Y ese es el proceso, ese es el método tecnológico que diferentes soluciones en el mercado pues me van a ofrecer. Entonces, donde debo poner atención es cuál es el método a través del cual se está generando la firma electrónica y se asocia mi identidad, porque recuerden, se utiliza para identificarme con relación a ese mensaje de datos y se aprueba la información contenida en ese mensaje de datos, ¿no? Entonces, la firma electrónica cumple esas dos funciones, pero nace en el momento en el que se asocia con el mensaje de datos. Y en el caso de la firma electrónica avanzada, ¿en qué consiste? Bueno, pues es que esta firma electrónica, con todos los elementos que ya vimos en el rubro de firma electrónica, se agrega un método particular basado en claves criptográficas. En términos de nuestra disposición legal del Código de Comercio, la firma electrónica avanzada está basada en claves criptográficas privadas. Es decir, ese sí es un método para crear una firma electrónica que reconoce nuestro cuerpo normativo. Y que además nos dice, bueno, la firma es esos datos de creación de firma en el contexto en el que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante, pero además me permite detectar cualquier alteración de la firma e incluso detectar cualquier alteración de la información que estoy firmando. Entonces tiene estos dos componentes adicionales de alteración, que si nos ponemos a reflexionar están relacionados con el tema de integridad. Ya veíamos anteriormente, pues los elementos que me pide la normativa. Quieras hacer tu acto jurídico en medios electrónicos, integridad, ulterior consulta y atribuible. Si los analizamos y los tratamos de identificar en las definiciones que el mismo Código de Comercio proporciona, pues ahí están clarísimos, ¿no? Integridad, atribuible y ulterior consulta. Em, ¿Cuáles son los aspectos relevantes a observar cuando se elige firmar electrónicamente algo? Bueno, tenemos que cumplir con las obligaciones derivadas de un uso de firma electrónica. Y esto va asociado a las firmas electrónicas avanzadas. Es bien importante porque, ¿por qué tiene esa característica adicional la firma electrónica avanzada basada en claves criptográficas privadas? Bueno, porque la misma normativa me establece que si yo utilizo las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado digital, debo de actuar con diligencia porque esas claves
están relacionadas íntimamente conmigo y no puedo repudiarlas, ¿no? Evita la utilización no autorizada. Si yo detecto que estas claves que me fueron proporcionadas han sido vulnerables, tengo que comunicar a mi ente certificador que me los emitió para que queden revocadas. Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, te dice el artículo, debo de actuar diligentemente para cerciorarme de que todas las declaraciones que haya hecho en relación de ese certificado, pues sigan vigentes, que no haya sido consignado en el mismo y que son exactas, que hayan sido consignadas en el mismo y que son exactas. Recuerden, respondemos por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma. Esto está en el Código de Comercio. Entonces, la firma electrónica avanzada está sujeta a ciertas condiciones y ciertas obligaciones eh, por disposición legal. Cuando la firma electrónica esté sustentada en un certificado, tenemos la obligación de verificar de forma inmediata su validez, suspensión o revocación. Y esto va relacionado con el método de creación de una firma electrónica. Los estándares establecen que cuando tú utilizas un método de creación de firma electrónica basada en claves criptográficas, debes validar en el momento de la firma que ese certificado esté vigente, y un elemento adicional, que no se trate de un certificado que está limitado para usos de propósito específico. Por ejemplo, si un certificado solamente se puede utilizar para, por ejemplo, una competencia regional, para una entidad federativa, para una materia en específico, yo no puedo utilizar esos certificados para otras, para expresar mi consentimiento en otros ámbitos, porque la misma normativa me dice que eso es una obligación. Cuando esté generando mi firma electrónica basada en ese certificado, entonces debo de tomar en cuenta si no está limitado su uso para ciertos pues, consideraciones, ¿no? Y tomar medidas razonables para verificar la fiabilidad de la firma electrónica. Por ahí también el artículo 97 del Código de Comercio, quiero dejarlo solamente mencionado, el último párrafo del artículo 97 del Código de Comercio establece que, si bien en el mismo artículo hay ciertos requisitos para considerar firmas electrónicas avanzadas o fiables, cualquier persona, y esto va relacionado con el tema de neutralidad tecnológica que hablábamos, cualquier persona podría demostrar la fiabilidad de una firma con otros métodos. Entonces, no quiere decir que solamente eh, caigan en ese rubro estrictamente las firmas electrónicas basadas en criptografía de claves privadas. También podríamos diseñar un mecanismo que dé una fiabilidad a las firmas electrónicas en términos del último párrafo del artículo 97. Bien, ya que vimos este contexto, ¿qué herramientas disponibles tenemos para fortalecer mis procesos en contratación en medios electrónicos? Hablábamos de integridad, hablábamos de atribución. Bueno, pues existen constancias de conservación de mensajes de datos que me permite detectar cualquier alteración de la firma y de la información del mensaje de datos después del momento de la firma. Sellos digitales de tiempo me permite conocer la fecha y hora de envío, de recepción, de aceptación, de expresión del consentimiento. Es en el momento, instante previo de donde existió algo. Puede ser cualquier cosa que ustedes requieran, necesite esa estampa, ese momento preciso de cuándo sucedió. Por ejemplo, yo si quisiera saber exactamente cuándo le diste clic, pudiera solicitar un sello digital de tiempo, cuándo me mandaste un correo, cuándo lo recibí, cuándo firmaste. Vaya, el sello digital de tiempo y la constancia de conservación la pueden utilizar para los casos de uso que resulten mejor y apropiados para su transacción comercial. Certificados digitales, bueno, pues ese es como la e-firma o los certificados que emiten los prestadores de servicios de certificación o autoridades certificadoras, como por ejemplo hay entidades federativas que tienen su propia autoridad certificadora, pues emiten certificados digitales en donde ya hay una presunción de identidad basada en una norma que le da origen a esa, a esa regulación, ¿no?
Y la digitalización certificada, que es cuando pasamos de soporte papel a medios electrónicos un documento. Bueno, y en términos generales, un sistema de información para establecer los términos, condiciones en una contratación de medios electrónicos debe estar contemplando estos mecanismos. Si yo me estoy planteando migrar a un entorno digital, debo identificar, bueno, debo considerar estos elementos en mi proceso transaccional. ¿Cómo voy a identificar a las partes? ¿Cuál va a ser mi mecanismo para enviar y recibir los términos y condiciones del contrato? ¿Cómo voy a establecer el momento exacto en el que se enviaron y recibieron estos términos y condiciones? En la forma en la que voy a manifestar mi consentimiento, si lo voy a hacer a través de una firma electrónica o quizá a través de una firma electrónica avanzada, y finalmente cómo voy a conservar pues ese contrato, esa transacción. Eh, y bueno, todo esto en el marco jurídico positivizado, ¿no? En código de comercio. eh, y bueno, las interpretaciones judiciales aquí se vuelven relevantes, ¿no? Porque al final en código de comercio lo tenemos desde hace muchísimos años, las disposiciones aplicables al entorno digital, más de 20 años. Sin embargo, pues hemos ido avanzando poco a poco en la interpretación judicial, ¿no? Y aquí hay un artículo súper importante de que no se le negará efectos jurídicos y validez o fuerza obligatoria a cualquier información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos, ¿no? Dichos mensajes pueden ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida y surten los mismos efectos jurídicos siempre y cuando se ajusten estos mensajes a las disposiciones legales y lineamientos normativos. ¿Vale? Entonces, aquí les estoy mostrando una serie de pues, precedentes judiciales que vale la pena tener en el radar. Por ejemplo, en este año salió uno relacionado con la huella dactilar y se los quise poner justo hoy porque se trata de voluntad electrónica, pero también en términos generales, cómo ha ido evolucionando el tema de la manifestación de la voluntad. Eh, Aquí lo que se dice es que no es posible considerar que una huella dactilar por sí misma sea apta para demostrar la manifestación de la voluntad, ¿no? Y esta es una tesis recién emitida. Esta otra de transferencias electrónicas bancarias, lo de lo de considerar cuando la IP se encuentra en un origen inusual, pues sí se determinó que a pesar de ello el banco, si a pesar de ello el banco autoriza sin suspender el servicio de la banca electrónica o rechazar la transacción, debe considerarse que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando se hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobar las transferencias electrónicas bancarias. Fíjense qué interesante precedente porque pues ahí sí impone ciertos controles adicionales basados en la tecnología, en la información que hoy en día ya se puede obtener para identificar si realmente existió ese consentimiento o no por parte de un usuario del sector financiero, ¿no? Entonces, esa me parece sumamente interesante y por ahí, pues ya algunas que se han presentado y se han discutido ampliamente, quién tiene la carga de la prueba en una transacción en medios, bueno, del sector financiero, pues aquí también es bien interesante identificar que finalmente las instituciones financieras son las que cuentan con todos los mecanismos para demostrar que realmente sucedió una transacción y por lo tanto, pues la misma jurisprudencia establece eso, ¿no? Tú tienes los elementos para poderlo demostrar, entonces se queda para el sector financiero, ¿no? Y bueno, vale la pena tener en el radar el seguimiento de los distintos precedentes, qué se considera el NIP, tiene el carácter de una firma electrónica, por ejemplo, acá lo de la carga de la prueba de las operaciones realizadas con tarjeta bancaria. Vaya, las dejo por aquí, las comparto también con el equipo de Legal Hackers si quisieran irlas revisando, documento electrónico, que sí cuenta con una cadena original, sello, firma digital, que genere convicción en cuanto a su autenticidad,
eficacia probatoria. Vaya, si están inmersos en temas de tecnología, esto es sumamente dinámico y debemos seguir con atención pues todos estos precedentes que se están emitiendo. De manera muy rápida, quisiera platicarles, pues en este entorno que ya vimos de forma tradicional, cómo está funcionando, consentimiento, todos estos elementos tecnológicos que tenemos para poder operar en un entorno digital, pues, ¿qué rol juega un prestador de servicios de certificación? Y bueno, en términos generales, yo como lo defino, es una persona o institución que forma parte de una jerarquía de confianza. ¿Cuál es esa jerarquía de confianza? En el caso de México, en materia mercantil, los prestadores de servicios de certificación forman parte de la jerarquía de confianza de la Secretaría de Economía. Por Código de Comercio, la Secretaría de Economía es la que tiene pues esa calidad de autoridad certificadora y por lo tanto los prestadores de servicios de certificación acreditados por Secretaría de Economía pues pertenecen a esa jerarquía, ¿no? Y me ayudan, me auxilian en mi entorno digital para operar pues de manera confiable, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar ser PCCs? Ahí hay notarios y corredores públicos, personas morales de carácter privado, instituciones públicas también pueden ser objeto de esta acreditación. ¿Qué servicios prestan? Pues los que ya veíamos hace un momento, ¿no? Certificados digitales, constancias de conservación, sellos de tiempo, digitalización de documentos, que sin duda me pueden ayudar a fortalecer mi proceso en medios digitales. De manera muy general les puse aquí los elementos que se requieren para obtener una acreditación como PCC. Es un camino sumamente especializado que requiere muchos más controles. Los listo aquí los elementos tecnológicos, pero cada uno de estos elementos o requisitos implica una serie de pues documental exhaustiva, políticas de seguridad, básicamente en toda tu operación como prestador de servicios de certificación, recursos humanos capacitados en temas de criptografía, elementos materiales, centros de datos, por supuesto con estándares internacionales en temas de seguridad física y lógica, elementos económicos por ahí. El PCC debe contar con un seguro de responsabilidad civil para el caso de que algún usuario resulte perjudicado con su operación, un monto específico de capital social y una fianza. Y bueno, pues de nuestro lado, Mauricio, eso sería todo de mi presentación y solamente haría ahí una invitación para los que nos están viendo. Sé que el horario ya nos está persiguiendo, pero en Sincel quisimos dar un incentivo para que se animen a conocer la plataforma y por ahí tenemos un esquema promocional para el plan business en este momento sin costo y que se registren a través de con ustedes, con Legal Hackers, para que los usuarios puedan conocerlo. Por ahí pueden ver en pantalla los beneficios de este plan. Y pues de mi lado sería todo para esta sesión. Con todo gusto quedo atento de cualquier comentario, pregunta que quisieran expresar. Carla, muchísimas gracias. Y sí, hay varias inquietudes, varias preguntas. Vamos, ya por el tiempo, vamos a elegir un par para que nos hagas favor de responderla. Y bueno, de entrada, muchas gracias porque de verdad sí nos llevaste poco a poco y terminamos precisamente en este punto en el cual ya no es una cuestión de discusión o de dudarse en cuanto a la certeza que da precisamente este tipo de instrumentos, ¿no? Cómo la voluntad electrónica cada vez empieza a tener, ya no es una cuestión de fe, como en algún momento también se dejaba, ¿no? A una voluntad humana, sino ya tenemos a la tecnología de nuestro lado que nos da precisamente certeza digital o electrónica de esos actos, ¿no? Que se van realizando y dejando las huellas correspondientes, que luego eso es lo que nos da confianza y eso es lo que precisamente también nos da trazabilidad. Entonces, vamos a ver insisto, un par de preguntas y continuamos con el legal
con el Mexicán. Y dice Jimena, ¿puede una persona tener dos o más firmas digitales? ¿Cuál es el valor probable? Perdón, Sí, falla, no te preocupes. falla técnica. Nos preguntaba Jimena, ¿puede una persona tener dos o más firmas digitales? ¿Y cuál es el valor probatorio de los documentos informáticos, Carla? Bueno, ahí respondiendo a Jimena, a ver, la firma, debemos recordar que una firma es el resultado, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Si lo que te refieres es que si puedo tener certificados digitales, claves privadas, como la que me da el SAT, mi e-firma, y aparte tengo la FIREL para el Poder Judicial y aparte tengo la del Estado de Sonora, pues sí, puedo tener distintos certificados digitales con uso de propósito específico para actuar en ese ámbito en el cual me los dieron, ¿no? Entonces, si la pregunta va enfocada, ¿puedo tener diferentes certificados digitales o mecanismos a través de los cuales puedo expresar mi voluntad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Recuerden, el método para generar firmas electrónicas dependerá del caso en concreto, ¿no? Si utilizo a lo mejor un trazo, si estoy utilizando un IP, entonces en cada caso se generó una firma electrónica. La firma electrónica es única, ¿no? Para ese caso en concreto, para ese mensaje de datos que estoy firmando. Y por supuesto, el artículo que les decía, no le podemos negar ningún valor probatorio a documentos que obren en medios electrónicos, ¿no? Por disposición legal, tanto el Código Civil como el Código de Comercio lo establece. Es una norma positivizada. Bien. Y por último tenemos a Luis que nos pregunta lo siguiente. En la práctica, ¿los jueces cómo están analizando los contratos con firma digital? ¿Hay algún criterio? Creo que ya nos los platicabas un poco con lo que nos exponías de los diferentes criterios que han emitido tribunales y corte, pero no, tribunales al parecer todavía está en ese nivel, ¿no? Pero ¿hay algún criterio general, Carla, de cómo están viendo estos jueces? O sea, ¿sigue siendo como un asunto que todavía puede ser ríspido o genera una barrera o ya es totalmente aceptado por jueces? Mira, yo creo que totalmente aceptado, sería aventurado decirlo, pero en definitiva sí hemos avanzado muchísimo en la interpretación judicial y ya es un tema en el cual ya están mucho más familiarizados. Los mismos tribunales, pues ya han enfrentado a operar 100% en medios electrónicos, conocen qué es una firma electrónica, cómo se mantiene la integridad de un documento. Entonces, yo sí creería que sí estamos en un momento en donde los órganos jurisdiccionales ya están mucho más familiarizados con contratos, relaciones jurídicas que se dan 100% en medios electrónicos. Entonces, ya hay precedentes, documento electrónico, se reconoce validez a los correos electrónicos, ya hay pues todo un análisis jurídico de qué es una firma electrónica simple, una firma electrónica avanzada, un NIP, que ya es una firma electrónica. Entonces, sí, yo consideraría que sí, ya estamos mucho más avanzados de lo que estábamos a lo mejor en 5 o 10 años atrás. En definitiva, ya lo estamos. Incluso la misma realidad en la que estamos operando exige que los órganos jurisdiccionales se manifiesten o analicen situaciones en entorno digital, ¿no? Casi todas las materias jurídicas tienen ese componente.
Bueno, son los detalles del en vivo, ¿no? Otra vez disculpen, me quedé en el No, muchísimas gracias Carla y Cincel, y sobre todo también pues gracias por el apoyo, ¿no? Les vamos a hacer llegar a todos los que asistieron al evento y a los que se inscribieron pues sí, este apoyo que nos dan a los legal hackers para poder utilizar su plataforma, y de verdad gracias por apoyar el movimiento y por esta explicación y estamos agradecidos para también seguir para las siguientes ocasiones contar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlas, y que tengas un... gracias, Mauricio. A todos, gracias. Bueno, y seguimos en este MexICAN con un poco